Mirra Alfasa, más adelante conocida como la Madre. Nace en París el 21 de febrero de 1878, hija de Maurice Alfasa, banquero turco, y de Metil, egipcia. Tenía un hermano mayor, Mathieu, que más tarde ocupó numerosos cargos gubernamentales franceses, con el que siempre tuvo una estrecha relación. Sus padres, pragmáticos y ateos, rechazaban como debilidad cualquier actitud de índole artística o espiritual ante la vida. Y en medio de esta atmósfera familiar tan poco propicia, Mirra, desde muy pequeña, vivió extraordinarias experiencias interiores en la más completa soledad. Así, en sus primeros años, Mirra llegó a ser consciente de su especial proyecto de vida, de su misión sobre la Tierra. Comencé a meditar o hacer yoga a los 4 años. Tenía una pequeña silla en la que me sentaba, inmóvil, absorta en mi meditación. Entonces una luz muy brillante descendía sobre mi cabeza y producía cierta agitación en mi cerebro. Por supuesto, no entendía nada, no era la edad para comprender. Pero poco a poco empecé a sentir: tendré que hacer un trabajo tremendamente grande que nadie conoce todavía. La primera educación de Mirra la recibió en casa, por parte de su madre, quien le enseñó la disciplina y la necesidad de olvidarse de uno mismo para concentrarse en lo que se hace. A los 9 años, ingresa en una pequeña escuela privada. Su primer escrito conocido, El camino del más allá, fue una redacción escolar. Al terminar sus estudios, recibe el premio de honor. Con 8 años empezó a jugar al tenis. Para progresar con rapidez, utilizaba un método especial. En lugar de jugar con niños de la misma edad, solía hacerlo con otros más mayores y mejores. Esto le perjudicaba, ya que con este método siempre perdía. Yo nunca gané, pero aprendí mucho. Entre los 11 y los 13 años, una serie de experiencias psíquicas y espirituales me revelaron no solo la existencia de Dios, sino la posibilidad del hombre de unirse a Él, de realizarlo integralmente en la consciencia y en la acción, de manifestarlo en la tierra en una vida divina. Con 15 años entra en la prestigiosa Academia Gillian de pintura y llega a ser una pintora de cierta relevancia, logrando exponer 6 de sus cuadros en el Salón de la Academia Nacional de Bellas Artes, junto con otros artistas de la época. Se mueven los círculos artísticos e intelectuales parisinos, donde conocerá a un Guy Morisset, pintor impresionista, con el que contrae matrimonio y un año después nace su único hijo, André. A pesar de su afición y su talento para el arte y la música, su verdadero objetivo era la búsqueda de Dios y la realización espiritual, lo cual no era fácil, ya que rara vez contaba con alguna ayuda, ya fuera en forma de libro o persona. Entre los 18 y los 20 años, había logrado una consciencia y unión constante con la presencia divina. Yo lo había realizado completamente sola, sin absolutamente nadie que me ayudara, ni siquiera libros. Cuando encontré uno un poco más tarde, cayó en mis manos el Raja Yoga de Vivekananda, y me pareció maravilloso que alguien pudiera darme alguna explicación. Esto me hizo adelantar en unos pocos meses lo que quizás me hubiera llevado años. El 29 de marzo de 1914, Mirra y Paul Richard, su segundo esposo, llegaron a Pondicherry. Mientras se acercaban, ella tuvo una visión de una enorme columna de luz en el centro de Pondicherry, y hubo un cambio tal en la calidad física de la atmósfera que supo que estaba entrando en el aura de Sri Aurobindo. Ese mismo día, por la tarde, se encontraron con Sri Aurobindo y todo cambió. Mirra vio frente a ella al Krishna de su visión, que la había estado guiando todo el tiempo. Supo inmediatamente que su lugar y su trabajo estaban a su lado, en la India. Al día siguiente, Mirra escribió en su diario: Poco importa que haya miles de seres sumidos en la más densa ignorancia. Aquel a quien vimos ayer está en la tierra. Su presencia basta para probar que llegará un día en que las tinieblas se transformarán en luz y tu reino se establecerá efectivamente en la tierra.
Mirra se había posado a los pies de Sri Aurobindo y vaciado completamente su mente, abandonando todas sus ideas y conceptos, para dejarla totalmente abierta solo a él. Transcurridos algunos instantes, descendió sobre ella un silencio infinito que se estableció en su mente. Esta experiencia produjo un profundo cambio interior en ella. Tengo la impresión de que he nacido a una nueva vida y de que cualquier hábito y método del pasado carecen de utilidad. Me parece que todo lo que antes era un resultado, ahora no es más que una preparación. Este fue el comienzo de una gran colaboración espiritual. Su expresión externa inmediata fue la publicación de 2 revistas, una en inglés y otra en francés, llamadas Aria. Mirra era la directora ejecutiva de las publicaciones, además de llevar las cuentas, traducir al francés. Fue en Aria donde Sri Aurobindo vertió, mes tras mes, todo su conocimiento espiritual y donde se publicaron por primera vez todas sus obras principales en forma seriada. Mientras salían a la luz las primeras copias de Aria, estalló la Primera Guerra Mundial. Paul Richard tuvo que incorporarse al ejército francés como reservista y abandonar Pondicherry. Mirra le acompañó a su pesar. Mientras tanto, Sri Aurobindo proseguía su correspondencia con Mirra, brindándole su guía y compartiendo experiencias, así como su colaboración en la revista. El 24 de abril de 1920, Mirra regresó a Pondicherry por segunda vez, para quedarse definitivamente. Al principio no fue aceptada por el pequeño grupo de personas que vivían con Sri Aurobindo. Se consideraban una familia y a ella la veían como a una forastera. Poco a poco le fueron viendo como una compañera sadhaka. Sri Aurobindo la reconoció públicamente como su igual en estatura yógica y comenzó a llamarla la Madre. Y fue conocida por toda la comunidad como tal desde entonces. La Madre comenzó a organizar el funcionamiento diario de la casa y poco a poco la casa se fue convirtiendo en un ashram con muchos seguidores. También comenzaron las meditaciones colectivas y fue haciéndose cargo de la guía interior de algunos discípulos. En palabras de Purani, uno de los discípulos, era como si Sri Aurobindo se retirara lentamente y la Madre saliera espontáneamente y asumiera el gran trabajo de dirigir la sadhana interior de los sadhakas y la organización de la vida exterior del ashram. Otro discípulo, Nolini, expresa: la Madre nos enseñó con su manera de ser y de hablar y nos mostró en la práctica el verdadero significado de la relación discípulo-maestro. Fue la Madre quien nos abrió los ojos. Así llegó el 24 de noviembre de 1926, llamado por la Madre el Día de la Victoria, por la trascendental importancia de lo que ocurrió. En una meditación colectiva, Krishna descendió al cuerpo físico de Sri Aurobindo. Él explicó más tarde: Krishna no es la luz supramental. El descenso de Krishna significaría el descenso del Dios de la sobremente, preparando el descenso de la supermente y del Ananda. A partir de entonces, se cancelan las charlas vespertinas y todos los demás contactos directos con Sri Aurobindo. Se retira por completo a una sadhana concentrada, pero da darshan en el que 3 veces al año Sri Aurobindo aparece y coincide físicamente con los discípulos. Además, ese día fue oficialmente fundado el Sri Aurobindo Ashram. Lo que la Madre y Sri Aurobindo tenían en mente no era un ashram en el sentido tradicional hindú, sino una especie de laboratorio espiritual en el que debería intentarse una vida divina nueva e integral en la tierra. Sri Aurobindo dijo: mi objetivo es crear un centro para la vida espiritual que sirva como medio para hacer descender la consciencia superior y convertirla en un poder, no solo para la salvación,
sino para una vida divina sobre la tierra. Con este objetivo me he retirado de la vida pública y he fundado este ashram de Pondicherry. Los sadhakas del yoga integral no se retiran del mundo para dedicarse a una vida de meditación y contemplación. Cada uno debe dedicar al menos una tercera parte de su tiempo a trabajar. Todas las actividades están representadas en el ashram y cada uno elige aquella que congenie más con su naturaleza, pero debe realizarla con espíritu de servicio y generosidad, manteniendo siempre la mirada puesta en la transformación integral. En una carta el 10 de enero de 1933, la madre explicaba a su hijo André el estilo de vida en el ashram. La vida que nosotros llevamos allí está tan lejos de la abstinencia ascética como de una comodidad inoperante. La simplicidad es la regla, pero una simplicidad llena de variedad de ocupaciones, de actividades, de gustos, de tendencias, de naturalezas. Cada uno es libre de organizar su vida como le plazca. La disciplina es reducida al mínimo indispensable que se requiere para organizar la existencia de 110 o 120 personas y evitar los movimientos que vayan en detrimento de la realización de nuestra meta yógica. El 2 de diciembre de 1943 se abrió una escuela con 20 niños y más tarde, en marzo de 1945, un departamento de educación física. La madre dirigió el crecimiento de la escuela y ella misma dio clase. La escuela no pretendía ser una escuela como las demás y no solo se hacía hincapié en los estudios académicos, era realmente un centro para desarrollar todas las facultades del ser, un centro para la evolución de la consciencia en el cuerpo, la mente y el espíritu. Ella dijo: estudiamos para aprender, para conocer, para comprender el mundo y por la alegría que nos da. En el nuevo programa de educación física, los participantes de todas las edades se dividían en grupos y la madre reunía a pequeños y mayores en el patio de recreo. Todos los adultos estaban convocados en este programa, fuera cual fuera su edad. En las primeras horas del 5 de diciembre de 1950, por su propia voluntad, Sri Aurobindo abandonó su cuerpo. A muchos les sorprendió esta decisión, y la madre dijo al respecto: Nuestro Señor se ha sacrificado totalmente por nosotros. Él no fue forzado a dejar su cuerpo. Escogió actuar así por razones tan sublimes que están más allá del alcance de la comprensión. Él sacrificó su vida física para ayudar más plenamente al trabajo de transformación. Multitud de personas fueron a despedirse de él. Su cuerpo estuvo expuesto durante 4 días, y durante esos 4 días el cuerpo de Sri Aurobindo permaneció inalterado. La madre explicó que esto ocurría porque estaba lleno de una gran concentración de luz supramental. A las 5 de la tarde, el 9 de diciembre, en el centro del patio del ashram, el cuerpo fue colocado en una cripta. A partir de ese momento, ella asumía en solitario la dirección espiritual de los sadhakas, el ashram y el trabajo del yoga integral. La madre dirigió y participó activamente en las actividades del ashram, especialmente en las de los niños. Impartía clases regularmente, inauguraba exposiciones, escribía y dirigía obras de teatro, asistía a competiciones deportivas y jugaba al tenis. Su contacto con los sadhakas se mantenía a través del darshan diario en el balcón, las charlas en el patio, la correspondencia, las entrevistas y los pranams, que es una forma de saludo respetuoso o reverencial. La educación como preparación para la futura humanidad más consciente y preparada para la evolución espiritual era una parte muy importante, y así se inauguró en 1952 el Centro Internacional de Educación Sri Aurobindo, dando continuidad a la escuela fundada en 1943. El número de sadhakas, devotos y seguidores iba aumentando considerablemente de día en día. Las actividades y departamentos del ashram aumentaban, así que en 1960
la madre fundó la Sociedad Sri Aurobindo, de la que fue presidenta ejecutiva. Aunque la madre estaba sola ahora en su encarnación física, la comunión con Sri Aurobindo continuaba en el plano interior. Sri Aurobindo, a quien conozco y con quien viví físicamente durante 30 años. Ni por un momento me ha abandonado, porque Él está conmigo de todas las formas, día y noche, pensando a través de mi cerebro, escribiendo a través de mi pluma, hablando a través de mi boca y actuando a través de mi poder organizador. El 29 de febrero de 1956 se produce el descenso general o la manifestación del supramental, estando reunidos en la meditación colectiva de los miércoles en el campo de deportes. La madre comenzó a sentir que el poder que descendía sobre todos ellos era tal que temía que quedaran aplastados ante algo tan impresionante. Dice la madre: Para la consciencia terrestre se traduciría como un descenso, un advenimiento o un comienzo. La experiencia llegó como la experiencia de un hecho eterno, de ningún modo como algo que solo sucediera entonces. Yo reconocí esa extraordinaria vibración cuando el supramental descendió, viene y vibra como una pulsación en las células. A partir de la manifestación del supramental, la madre fue retirándose cada vez más de sus quehaceres cotidianos, aunque seguía dirigiendo y participando de todos los aspectos fundamentales, para concentrarse en la transformación del cuerpo físico y espiritualizarlo plenamente, dando inicio a un trabajo que luego se llamó el yoga de las células. Yo estoy aquí porque mi cuerpo ha sido entregado para el primer intento de transformación. Esto no es muy agradable, pero yo lo decidí voluntariamente, para que todos los cuerpos sean capaces de beneficiarse de ello. En agosto de 1954 dio a conocer lo que ella llamó un sueño. Debería haber en la Tierra un lugar que ninguna nación pudiese reclamar como suyo, donde todo ser humano de buena voluntad que tuviera una aspiración sincera pudiera vivir libre como ciudadano del mundo, obedeciendo a una sola autoridad, la de la suprema verdad. Un lugar de paz, de concordia y de armonía, donde todo instinto de lucha en el hombre fuera usado exclusivamente para vencer la causa de sus sufrimientos y sus miserias, para superar sus debilidades y su ignorancia, y para triunfar sobre sus limitaciones y sus incapacidades. Un lugar donde las necesidades del espíritu y el interés de progreso prevalecieran sobre la satisfacción de los deseos y las pasiones o la búsqueda de placeres y el goce material. En suma, sería un lugar donde las relaciones humanas, que por lo común se basan casi exclusivamente en la rivalidad y la lucha, serían reemplazadas por relaciones de estímulo de perfección, de colaboración y de real fraternidad. El 28 de diciembre de 1973, la madre dice: ¿Qué organización política tendrá Auroville? Se me ocurre una definición divertida: una anarquía divina, pero el mundo no lo entenderá. Es necesario que los hombres tomen conciencia de su ser psíquico y se organicen espontáneamente, sin leyes ni normas fijas. Esto sería lo ideal. Para ello, uno debe estar en contacto con su ser psíquico, debe ser guiado por él, y la autoridad e influencia del ego deben desaparecer. En 1964, la Sociedad Sri Aurobindo, con madre como presidenta, decidió llevar a cabo este sueño materializado en la construcción de Auroville, y el 28 de febrero de 1968 quedó inaugurada la ciudad, aunque aún quedaba mucho por hacer. En la tarde del 17 de noviembre de 1973, madre dejaba su cuerpo. Al día siguiente, desde bien temprano y durante 3 días, fueron llegando decenas de miles de devotos, discípulos y personalidades para poder velarla físicamente por última vez. En la mañana del 20, el cuerpo de la madre, tras haber sido colocado en un ataúd, fue depositado en la segunda cámara del Samadhi, junto a Sri Aurobindo. Nolini, secretario del ashram,
emitió el siguiente mensaje al día siguiente. La madre me dijo en una ocasión: si alguna vez abandono mi cuerpo, mi consciencia permanecerá contigo. La madre está presente entre nosotros y su labor continúa. Vamos una vez más a dedicarnos a su obra de transformación con la más profunda sinceridad y fidelidad. Om Namo Bhagavate. 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 Om Namo Bhagavate.